Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 es la continuación del capítulo 9, cuando el Señor está mostrando su ira y la mano la tiene extendida y aún sigue castigando al pueblo de Israel. Y empieza así el versículo 1 en el capítulo 10 de Isaías, dice: «Ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos». Hay un lamento, hay algo que está mal, y la maldad que se está haciendo es porque emiten decretos inicuos, decretos que han sido modificados, decretos que han sido manipulados por ellos, y publican edictos opresivos. Quiere decir de que hay opresores y hay oprimidos. Dentro de la sociedad, Isaías está reclamando a través del Señor que hay clases importantes que emiten leyes o emiten decretos para beneficio propio, y publican los edictos, o sea, las normas se dictan de una manera opresiva. O sea, ellos están oprimiendo. ¿A quién? Versículo 2. Privan sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Ahora, a los pobres. La mayor cantidad de habitantes en un país generalmente son los pobres. Y solamente un pequeño grupo que tiene el control de las leyes, entonces puede escribir leyes, emitir decretos y publicar edictos en contra de la mayoría, que son pobres. Entonces se aprovechan de su poder para oprimir al pobre. El asunto es que emiten decretos inicuos. No está malo emitir decretos. Los decretos se deben dar y las naciones deben tener decretos, pero los decretos son, cuando son inicuos, entonces el Señor los va a juzgar. Y privar de sus derechos a los pobres quiere decir de que los pobres de sí no tienen muchas cosas. No tienen comodidades, no tienen beneficios como la gente de alta sociedad. Pero cuando los pobres, a pesar de ser pobres y en la condición de que están pobres, se les priva aún más de sus derechos, entonces hay algo que anda mal en la sociedad. Y el Señor en el versículo 1 emite un ay, como una alerta: ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, oprimen al pobre, privan sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos del pueblo, hacen de las viudas sus presas y saquean a los huérfanos. O sea, pobres, viudas, huérfanos. Se parece un poco al mensaje de Isaías en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 también Isaías reclama esta injusticia social. Y Jehová mismo reclama al pueblo diciéndoles: ¿de qué me sirven mucho sus sacrificios? ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos carneros, de la grasa engordada de animales, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace, dice Jehová el Señor Dios Todopoderoso. ¿Para qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales? ¿Para qué pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Las ofrendas estaban bien, pero eran vanas, entonces no servían las ofrendas. El incienso, que debería ser un olor agradable, para mí es una abominación, dice Jehová. La luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto más con su adoración me ofenden, me están ofendiendo. Yo aborrezco las lunas nuevas, yo aborrezco las festividades, se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando oraban, levantaban las manos. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, por más que ustedes oren, no las voy a escuchar,
porque tienen sus manos llenas de sangre. Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer según el capítulo 1, versículo 16? Lávense las manos, ok. Tienen pecado, están haciendo las cosas mal. La idolatría se había metido muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Y el Señor está diciendo, lávense las manos, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Sí, están haciendo obras, pero sus obras son malvadas. Apártenlas de mi vista, no las quiero ver. Dejen de hacer el mal. Ahora, ¿qué entonces se debe hacer? Versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor. Desde aquí, desde el capítulo 1, venía diciendo Isaías que lo que se debía buscar era la justicia y se debería reprender al opresor, porque la injusticia social estaba muy dispareja. La gente que tenía poder y podía emitir decretos lo hacía en contra de los pobres, en contra de las viudas y en contra de los huérfanos. Y ya los pobres de por sí no tienen. Y encima quitarle o privarles el derecho, eso es lo que estaba el Señor reclamándole al pueblo de Israel. Busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y luego hace un llamado a ellos al arrepentimiento y a que se vuelvan al Señor. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ustedes pueden seguir leyendo más ahí. Pero desde ahí el Señor ya viene reclamándoles acerca de cómo están tratando a los huérfanos, cómo están tratando a las viudas y cómo están tratando a los pobres. Y es que había un sistema abusivo en contra de los pobres. Se les quitaba sus bienes, y en el capítulo 1 o más adelante se va a encontrar de que qué es lo que hacían. Aún en sus casas, la gente que estaban emitiendo estos decretos se apoderaban de las propiedades de los pobres, les quitaban a las viudas sus propiedades, y aún en su propia casa ellos tenían esto. Entonces, y amontonaban, comenzaban a amontonar riquezas. Sí, está bien, es fácil quitarle a un pobre sus propiedades, no tiene cómo defenderse, no tiene cómo luchar, no tiene una voz de protesta. Y nuevamente aquí el Señor le está diciendo, ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no le hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa. Ahora, es como un animal más grande, salvaje y agresivo, y va a atacar a su presa, una presa indefensa. Y luego dice, y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Ahora, aquí hay una línea que se está trazando. O sea, ustedes están haciendo eso, pero van a rendir cuentas. Ustedes están oprimiendo al pobre, al huérfano, a la viuda, ok. Y están acumulando riquezas y se están haciendo más ricos. Ustedes están, como ustedes tienen el control y pueden emitir decretos en contra de los pobres, pero va a haber una línea, hay una línea, y está diciendo, ¿qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta, y aquí se refiere a desde lejos, tormenta, y en el capítulo 9 ya hemos visto de que porque Israel y Judá han rechazado las mansas aguas de Siloé, un torrente, un río caudaloso va a venir desde el norte, y era Asiria. Y nuevamente el Señor le vuelve a decir aquí, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Ya, mira, ¿sabes qué? Ustedes van a rendir cuentas, pero va a venir una tormenta. Ay, cuando llegue la tormenta, ¿a quién ustedes le van a dejar sus riquezas? Son muy hábiles para obtener las propiedades de los pobres, pero ahora, ¿quién va a venir en su ayuda cuando venga la tormenta? Cuando lleguen aquí a la línea, ¿qué van a hacer cuando tengan que rendir cuentas aquí? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a dejar sus riquezas? ¿No les quedará más remedio? Y esto es la consecuencia de su pecado. Cuando tengan que rendir cuentas, no les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos. Ok. Ahora son altivos, ahora tienen orgullo dentro de su corazón y hay altivez en su corazón. Y como hay altivez en su corazón y pueden pisotear al pobre y pueden quitarle sus propiedades a la viuda, ok,
eso es lo que están haciendo ahorita, pero ya mero viene cuando ustedes tengan que rendir cuentas. Pero cuando ustedes tengan que rendir cuentas, entonces no les va a quedar otra cosa que humillarse entre los cautivos, porque iba a venir a Siria y se los iba a llevar cautivos. Y no solamente eso, sino no le va a quedar, hay dos alternativas nomás para ustedes, cuando tengan que rendir cuentas: o se van humillados entre los cautivos o morir entre los masacrados, porque Asiria va a venir con una fuerza y con un ejército tan poderoso que va a matar y va a destruir y se va a llevar las riquezas que ahorita estaban acumulando, riquezas por haberle quitado a los pobres, por haberle quitado a las viudas. Va a venir a Siria y se va a llevar todas sus riquezas y los va a llevar cautivos, prisioneros. Y si no, iban a quedar muertos o morir entre los masacrados. A pesar de todo eso, la ira de Jehová el Señor no se ha aplacado y su mano aún sigue extendida. O sea, todavía va a seguir golpeando muy, muy fuerte. Ahora, a partir del versículo 5, la situación cambia un poco y ya no, sí, el Señor todavía está hablando acerca de su ira y de su enojo, de cómo el Señor va a castigar al reino de Israel y cómo el Señor va a castigar al reino de Judá también. Pero ahora, y eso queda demostrado cuando Asiria viene y por haber rechazado Israel y por haber rechazado Judá, las mansas aguas de Siloé, ahora iba a traer un río caudaloso desde el norte. Y iba a inundar Israel, y a Judá le iba a quedar sobre el cuello, por acá, apretados, así como el agua sube y le llega hasta el cuello, así iba a quedar. Ahora, Asiria es usada por Dios para castigar a Israel y para castigar a Judá. Miren el versículo 5. Ay de Asiria, así como ay de los que emiten decretos inicuos, ay de los pobres, ahora sí, ay de Asiria. ¿Qué va a pasar con Asiria? Porque Asiria, dice el versículo 5, es la vara de mi ira. Asiria es el instrumento que Jehová el Señor está usando para castigar a Israel, para castigar a Judá. Y es la vara de mi ira, dice el versículo 5. El garrote de mi enojo está en su mano. Ahora, sí, Asiria iba a tener poder, porque el Señor mismo le iba a dar poder. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, habla acerca de ese poder que Jehová le va a otorgar a Asiria, para que sea una nación poderosa y pueda venir y castigar a Israel y a Judá. Entonces Asiria es la vara de la ira de Jehová. Es la vara con la que va a castigar a Israel y a Judá. También el garrote del enojo de Jehová, de la ira de Jehová, está en su mano. Ahora, ¿contra quién lo envía? Versículo 6. El Señor está enviando a Asiria, versículo 6, lo envió contra una nación impía, una nación que no tiene respeto por las cosas religiosas, no tiene respeto por el temor a Dios, ha olvidado al Señor, ha abandonado a Jehová su Dios y se ha ido detrás de dioses que el Señor les había prohibido. Y no solamente se iban detrás de la idolatría, sino que habían entrado en rituales, en sacrificar a sus propios hijos. Y el Señor dice en el versículo 6, lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece. ¿No era Israel la nación elegida por Dios para que ellos reconocieran que Jehová era su Dios? ¿No les había dado la tierra prometida como una promesa al salir de Egipto, una tierra que fluye leche y miel? Pero el Señor les había dicho que esa tierra iba a ser de ellos siempre y cuando, con la condición de que ellos sigan los decretos y los mandamientos que Jehová había establecido en pacto con ellos. Pero ellos habían abandonado al Señor, habían abandonado la ley del Señor. No les importaban los pobres, las viudas, los huérfanos. Lo que el Señor había dicho no nos importa. Y sobre esa nación impía, ahora, la nación santa es Israel. Debió haber sido una nación santa. Pero Israel se había vuelto en una nación impía, en una nación que no tenía respeto por Jehová. Y lo mando contra un pueblo que me enfurece, porque al irse detrás de la idolatría, al darle la espalda a Jehová el Señor, e irse detrás de dioses ajenos, entonces el Señor dice,
que va a enviar a Asiria en contra de esa nación impía, en contra de ese pueblo que lo enfurece. ¿Para qué? Para saquearlo, porque se iban a llevar todas sus pertenencias, para despojarlo, porque ahora sí, ellos habían sido establecidos en la tierra prometida, pero ahora iban a ser removidos de ahí, para pisotearlo como al barro de las calles. Versículo 7. Pero, hay un pero, Asiria, el imperio no se lo propuso, dice el versículo 7, pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Ahora, en el pensamiento, y hablando de Asiria, aquí está hablando especialmente del rey de Asiria, y está diciendo que esto, Asiria no se lo propuso, como nación no se lo propuso, y el rey de Asiria no se lo propuso en su corazón. Pero Dios le dio el poder destruir a muchas naciones. Por esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice, ¿acaso no son reyes todos mis jefes? ¿O que todos los jefes que yo tengo, jefes militares, mira, todos los jefes son reyes? ¿Qué más? No es Calmó como Carquemis, no es Hamat como Arfat, no es Samaria como Damasco. En otras palabras, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que pasa es que estas son pueblos paganos, pueblos que tienen mucha idolatría. Y está haciendo una comparación. No es igual a Samaria con Damasco en idolatría. Versículo 10. Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos. Ahora, todos estos reinos tenían idolatría. Y la mano de Asiria ha venido sobre esos reinos y en verdad los ha destruido. Aunque eran reinos de idolatría, o sea, tenían idolatría en ellos, tenían sus dioses. Y en otras palabras está diciendo, a ver, yo Asiria he ido contra Samaria, que tenían sus dioses, que tenían unos dioses poderosos, pero yo he ido en contra de esa nación que era idólatra y la he destruido. He ido a Samaria, o sea, a Israel, al reino del norte. Y también, a pesar de que tenían ídolos, también con mi mano poderosa, dice el versículo 10, así como alcanzó mi mano a los reinos de los cielos, todos estos reinos idólatras, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y a la de Samaria. Ahora, en verdad, tanta era la idolatría que incluso en Calnó, Carquemis, Hamat, Arfat, todos ellos tenían idolatría. Pero el versículo 10 está diciendo a esos reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y Samaria, superaban en idolatría, tenían imágenes de fundición. Y el versículo 11 está hablando ya cuando va a venir a Judá. Ya castigó a Siria, ya castigó, a ver, aquí para que no se confundan, ya a Siria, ya castigó Siria y ya castigó Israel. Y ahora también va a venir sobre Judá, versículo 11. Y así como hice con Samaria, refiriéndose al reino del norte, al reino de Israel, y así como hice con Samaria y sus dioses, porque tenían idolatría, también haré con Jerusalén y con sus ídolos. O sea, Samaria no tenía un dios, tenía muchos dioses. Jerusalén no tenía un ídolo, tenía muchos ídolos. Habían volcado su corazón detrás de la idolatría, y el Señor por eso hace que Asiria sea el garrote de su ira, lo pone en Asiria para que pueda castigar a Israel y a Jerusalén por la idolatría que había ahí. Versículo 12. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Ahora, ¿qué había pasado con el rey de Asiria? Cuando el Señor le entrega el poder, el dominio, la capacidad de destruir reinos, estos reinos que tenían idolatría, el Señor le da la capacidad a Asiria de poder destruirlos. El rey del corazón de Asiria se vuelve orgulloso, y eso lo vamos a ver, es Sennacherib. El rey Sennacherib de Asiria
va a tener tanto orgullo en su corazón que va a blasfemar incluso de Jehová. O sea, Jehová le dio el poder a Asiria con Sennacherib para venir y destruir Judá. Y en esa situación, cuando era el rey Ezequías, en Judá el rey era Ezequías, y el rey de Asiria, Sennacherib, va a venir, pero en su orgullo, va a venir con un corazón orgulloso, con un corazón muy altivo, diciendo, mira, yo ya destruí todo, el poder de mi mano ha hecho que yo pueda conquistar. Miren lo que dice. Versículo 13. Porque afirma el rey de Asiria, esto lo hizo el poder de mi mano. Lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. Así decía Sennacherib. He cambiado la frontera de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. O sea, yo poderoso, yo inteligente, mi mano poderosa, mi sabiduría. Yo he cambiado la frontera de los pueblos, yo las he modificado. Versículo 14. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de su pueblo. O sea, he ido así como a agarrar un nido y ahí hay huevos. Y he agarrado los huevos así. He ido también a las naciones y he agarrado sus riquezas. Me he apoderado de toda la tierra, porque en realidad el imperio asirio ha venido y ha destruido muchas naciones y se ha adueñado de esas tierras. Y no hubo nadie quien aleteara ni abriera el pico y chillara. Hablando acerca del nido, ¿no? O sea, él metió la mano para sacar los huevos del nido y no hubo nadie quien aleteara ni abriera el pico ni chillara. No estaban los padres que les pertenecían los huevos. Ahora viene la reprimenda de parte del Señor contra Sennacherib. Versículo 15. ¿Puede acaso gloriarse el hacha? Jehová hablando acerca de Sennacherib. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? A ver, el hacha es el instrumento. ¿Y quién lo está manejando? Jehová el Señor está manejando a Asiria como vara de castigo. Ahora, dice el versículo 15, ¿puede acaso gloriarse el hacha más del que lo maneja? O sea, la hacha, porque ya estaba cortando, el hacha no es nada si alguien no la maneja. El hacha no puede hacer un corte de un tronco en dos si es que no hay alguien que la maneja. Pero cuando hay alguien que la maneja y el hacha es utilizada para partir en dos un tronco, entonces el hacha puede decir, ok, es mi poder, mira, yo lo he cortado. Versículo 15, ¿acaso puede gloriarse el hacha más que el que la maneja o jactarse la sierra contra alguien que la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso ahora, como el orgullo ha entrado en tu corazón y ahora tú te has vuelto orgulloso y te estás gloriando de lo que has logrado. Versículo 16. Por eso enviará Jehová el Señor Dios Todopoderoso una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. Y en verdad esto llega a suceder en los tiempos de Ezequías. Si ustedes leen 2 de Crónicas capítulo 32, hay una enfermedad que viene de parte del Señor. Y sus hombres guerreros robustos, esos guerreros que habían destruido naciones enteras, naciones que tenían idolatría, y sí, el Señor lo había usado como vara de castigo, Sennacherib ahora orgulloso también va a querer conquistar Judá. Y aquí es cuando las aguas han llegado hasta el cuello de Judá y están apretados. El Señor hace un milagro. Isaías le dice a Ezequías de que no tenga temor porque Jehová los va a librar. Y el Señor los va a librar con una enfermedad. Aquí está diciendo el versículo 16, por eso enviará Jehová el Señor Dios Todopoderoso una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. Y podemos entender por la palabra del Señor que va a venir un ángel y es el que va a matar a cientos de guerreros robustos. Una enfermedad devastadora sobre los robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderán fuego. Como ahora, ¿no? Con la epidemia, cuando tienes COVID-19, al principio no sabían cómo manipularlo y como era una enfermedad contagiosa y no querían que se propague, pues lo que hacen cuando hay una enfermedad, los queman. Igual,
En vez de honrarlos, les prenderán fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego. La luz, esa luz que se habla en el capítulo 9, esa luz que se le establece en los días de Ezequías. Un pueblo que andaba en tinieblas verá una luz, esa luz. Versículo 17, la luz de Israel se convertirá en fuego, su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de un extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán en su bosque que hasta un niño podrá contarlos. Ahora, cosas interesantes acerca de este pasaje. No oprimir a los pobres, no oprimir a los huérfanos, no quitarles sus pertenencias a las viudas. Tengan cuidado con eso. Tampoco el orgullo debe entrar. Por más que el Señor te haya bendecido y te ha dado lo que tengas, o te ha permitido lograr y conseguir muchas cosas en la vida. El problema con Sennacherib fue que el orgullo se metió dentro de su corazón y ahora el Señor le va a dar una lección muy, muy grande. El versículo 16, Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, enviará una enfermedad devastadora. Y eso es lo que va a suceder. Espero que la palabra del Señor sea de bendición para sus vidas.